Hola, mi nombre es Felipe González Arzac y hoy les vengo a mostrar esta vivienda en Citibel que la llamamos L5. Al inicio del proyecto teníamos una limitante que acá en este lote había una vivienda existente. Que al principio la idea era adaptar el proyecto a esa vivienda existente para ampliarla en sus ambientes y agregarle los dormitorios. Por eso fue la idea de poner los dormitorios adelante, conservando la vivienda existente por detrás. Durante el proceso de obra, los clientes nos vinieron con un requerimiento nuevo y rápidamente adaptamos el proyecto a ese requerimiento. El requerimiento de los clientes fue un living en doble altura y eso era una limitante con el proyecto existente, entonces decidimos sacar la vivienda preexistente y hacerla toda de nuevo. Por eso quedaron los dormitorios acá adelante y adaptamos el living y la cocina y su galería en el contrafrente. La composición del proyecto trabaja con una lógica muy clara de un plano suspendido en el frente con una gran losa de hormigón visto. Esta losa está apoyada sobre columnas metálicas negras muy estables y eso genera una sensación de ligereza estructural y elegancia muy silenciosa. Queríamos que esas columnas no sean alfileres que tocaban el suelo, entonces por eso utilizamos columnas de doble T bien robustas para darle rigidez a la estructura. A la hora de proyectar, lo que se tuvo en cuenta como premisa principal era que el terreno ya contaba con estos pinos que se encuentran en el frente de la fachada y con el espacio abierto del barrio que está sobre el frente. Y teníamos como situación de desolamiento el sol de la tarde en el contrafrente. Por eso fue la disposición de los dormitorios adelante y toda la parte pública que nosotros llamamos, que es el living y la cocina, y galería y pileta en la parte del contrafrente del terreno. A la hora de la composición del proyecto, lo que pensamos fue en dos losas suspendidas, bien horizontales, que marquen bien la horizontalidad del proyecto, que se toman de eje a eje medianero. A su vez, esas dos losas están suspendidas para generar el ingreso de los autos y el ingreso a la vivienda. Y nosotros, para cubrir la piel de vidrio, le pusimos toda una piel revestida en un WPC que simula ser madera. En algunos puntos, ese WPC es abatible para poder jugar un poco con el ingreso de la luz y sombra dentro de la vivienda. El camino curvo de hormigón suaviza la rigidez ortogonal de la casa y conduce la mirada hacia el acceso, mientras los pinos existentes funcionan como filtro natural, le dan escala al conjunto. La vegetación baja y controlada diseñada por el estudio Estival acompaña la estética minimalista sin competir con la arquitectura. Y fue clave trabajar con el estudio paisajismo. Con Estival Paisajismo, con Amparo, nos pusimos muy de acuerdo en esos espacios cómo potenciarlos con el verde. No era lo mismo esta vivienda, que solamente estaba la composición externa del verde, meter el verde dentro de la casa. La puerta de ingreso la revestimos todo su contorno en WPC para que quede como un volumen único marcando el ingreso. A su vez también para que tengan materiales de bajo mantenimiento en su exterior. En el interior de la vivienda continuamos con el mismo lenguaje que se pensó en el frente. Utilizamos la madera como elemento principal, pero ya en los interiores no utilizamos WPC, sino que usamos madera más natural, enchapados en madera para que le genere la calidez que necesitábamos aportarle a la vivienda.
Una de las cosas importantes que teníamos de los clientes era no meter el hormigón en los cielorrasos. Entonces cambiamos los cielorrasos de los interiores de la vivienda por cielorrasos de yeso blanco y eso también le iba a aportar al espacio mucha más luz. La cocina tiene una composición casi monocromática. El espacio es largo, limpio y perfectamente simétrico, donde la isla funciona como eje central y organiza toda la perspectiva. La madera le da calidez al ambiente y contrarresta la neutralidad del piso y las mesadas. En todo lo que es mobiliario, revestimiento de madera de la vivienda, se pensó siempre en que sea lo más minimalista posible. Evitar las molduras, evitar los herrajes, por eso es que todos los revestimientos y los mobiliarios se parecen entre sí. Las lucarnas longitudinales de la cocina son probablemente el recurso más fuerte de este espacio. Introducen una luz cenital suave y homogénea, que hace que la cocina se sienta siempre serena todo el día, evitando contrastes duros de la luz y sombra. Y la lámpara lineal suspendida acompaña la geometría del ambiente y refuerza la direccionalidad del espacio. El living, en cambio, trabaja desde la verticalidad y la escala. La biblioteca de madera es una pieza arquitectónica en sí misma. No parece un mueble agregado, sino parte estructural del espacio. La materialidad de la vivienda está reducida a muy pocos elementos. Está la madera, el hormigón y el vidrio. Asimismo, también se pensó en esa línea mantener la decoración. Pensamos en textiles o muy claros o irnos al negro. Una de las cosas que se conservó del proyecto anterior era la pileta. Entonces, lo que hicimos fue, con la ayuda del paisajismo, reacondicionar ese espacio para que haya continuidad con el proyecto actual de la casa. El espacio de parrilla está pensado para que trabaje en conjunto con la cocina. Por eso se sacó la losa en esa escala, manteniendo la escala de la cocina y no vincularla con el living que tenía esa doble altura. A su vez, este espacio de parrilla tiene comunicación directa con la pileta para que se pueda armar entre pileta, galería y cocina una circulación permanente. Así como en el frente trabajamos con el doble EPC, también lo pensamos para el contrafrente. En la parte de la doble altura pusimos el doble EPC para tamizar un poco la entrada de sol, sobre todo en los meses de verano. El proyecto lo trabajé en colaboración con el arquitecto Mauricio Di Carli, que trabaja en el estudio, es uno de los integrantes del estudio. Tuvimos la suerte en este proyecto de rodearnos de profesionales y de gente que brindó todo su conocimiento para que las cosas salgan bien. Una cosa muy positiva que tuvimos durante la ejecución de la obra fue que los clientes y actuales propietarios de la vivienda siempre nos dieron confianza ciega y libertad total para diseñar y para crear. Entonces, en los momentos críticos donde había que rediseñar un proyecto y reacondicionarlo, siempre tuvimos la libertad para hacerlo según nuestro criterio y eso hizo que la obra sea mucho más fácil y sobre todo también el proyecto pueda quedar como nosotros queríamos.